Shalom, bienvenidos todos los queridos hermanos que nos escuchan en YouTube y nos ven en YouTube. Y por supuesto los hermanos que están acá presentes en vivo, ¿verdad? En directo conmigo en este Shabbat. Y quiero presentarles en esta mañana, los que escuchan y vean en YouTube, pues será probablemente por la tarde o por la noche que nos vean. Quiero presentarles un tema de las Escrituras que no es quizás de los temas más fundamentales, pero tiene su gran importancia también. Vamos a ver, mostrando el documento para que me sigan de cerca en el estudio. La administración fiel de la enseñanza. Ahí está. Esta es la lección 7 de la serie de lecciones de las Escrituras. La administración fiel de la enseñanza. O sea que nosotros acá somos maestros, no somos predicadores todos, quizá algunos sí, ¿verdad? No somos quizá pastores o, qué sé yo, evangelistas, aunque hay de todo eso en las asambleas y las congregaciones de Yahweh, pero no todos son lo mismo. Sin embargo, todos pueden enseñar, todos, bueno, si están preparados, obviamente. Estoy hablando a estudiantes serios de la palabra, ¿verdad? Del Todopoderoso. Y si usted estudia como debe ser, pues puede estar listo para enseñar a otros. Y así que la administración de la enseñanza es un tema importante también para todos. A través de los siglos, los maestros de la moderna cristiandad han ido modificando y cambiando las enseñanzas de la palabra inspirada, eso ustedes lo saben, sustituyéndolas con doctrinas de su propia invención. Esta lección nos ayuda a entender correctamente, ¿ok? Porque se han inventado muchas doctrinas nuevas que no son bíblicas. Y eso no es no estoy hablando del siglo XXI. Esa invención de doctrinas nuevas comenzó en el siglo I mismo, pero se recrudeció ese proceso de cambio en el siglo II de la era común y sobre todo en el siglo III, con aquellos famosos concilios de la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde se introdujeron toda clase de cambios en la doctrina original, en la enseñanza original del Mesías, nuestro Salvador. Y también en el siglo XX se introdujeron nuevas enseñanzas. En el siglo XXI también, estamos ahora en ese siglo y ustedes saben cómo han, incluso maestros mesiánicos que se supone que sean fieles a la Torá y a las enseñanzas del Mesías, han introducido doctrinas nuevas también. Y lo triste es que no es cuestión de que sean doctrinas nuevas, es que son contradictorias, algunas de ellas, con las enseñanzas fundamentales de las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Así que por eso recalco que es muy importante que los hermanos se preparen para enseñar a otros. No vamos a ser estudiantes toda la vida. Algún día tenemos que llegar a ser maestros también para otros, ¿verdad? Esa es la idea. Uno va a la escuela, estudia y después, a la larga, si tiene ese talento también, ¿verdad? Entonces puede llegar a ser maestro y enseñar a otros. En el primer punto pregunto, ¿qué dijo el enviado Yahudá, que conocido como Judas, que debíamos hacer de una manera sincera? En el verso 3 dice, ese es un solo capítulo, esa carta. Amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me veo la necesidad de escribirles para exhortarlos a que combatan eficazmente por la fe que se les entregó una vez a los santos. Y ustedes saben, lo hemos comentado otras veces, que ese combate de que se menciona ahí no se refiere a iniciar debates, discusiones amargas con personas que no creen. No es de eso que se trata. Se refiere a la proclamación efectiva y amorosa de la buena nueva del reino, luchando contra adversidades y dificultades que se puedan presentar en nuestra vida. Ese es el combate. Y no se trata de proclamar una fe moderna y extraviada como la que abundan hoy día en Internet. Se trata de proclamar la fe que se les entregó una vez a los santos y a los consagrados. Eso fue en el siglo I de nuestra era común. Se está hablando de ese periodo principalmente.
aunque gran parte de esa fe existe desde siempre, ¿verdad? Prácticamente, por lo menos desde Moshe, cuando escribió la Torá, etcétera, los profetas de Israel, todo eso está incluido. Pero el autor de esa carta de Yahudá tiene en mente principalmente las enseñanzas de los llamados en griego apóstoles, de los enviados del Mesías Yahushua. Y esa es la fe entonces que nosotros tenemos que estar proclamando, hermanos. Vamos a ver algunos aspectos importantes relativos a este tema durante el desarrollo de esta presentación. En el punto 2, preguntamos, ¿cuáles son los dos tipos de enseñanzas que hay en el mundo? Y ahí tenemos Mateo 7, 28 y 29 y 1 Timoteo 4, 1. Dicen, y cuando Yahushua terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A Timoteo le escribe, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos, número 1. 2, y a enseñanzas de demonios. ¡Wow, hermanos! Esto es serio. Es serio el asunto entonces. Fíjense, dice que en los últimos tiempos, y ya estamos en eso, en los últimos tiempos, ¿verdad? Que algunos se apartarán de la fe. Ok, quiere decir que hay una fe establecida en la palabra del Todopoderoso. Hay una fe ya fundada en la roca, como nos dice la parábola, ¿verdad? Del que fundó su casa sobre la roca. Hay unas enseñanzas fundadas sobre la roca, y esa roca es el Mesías, Yahushua, y también Yahweh, nuestro Padre. Entonces, hay una enseñanza. No tenemos nosotros que improvisar, no tenemos nosotros que inventar nuevas enseñanzas. La enseñanza necesaria para la salvación ya está establecida, hermanos, en la palabra escrita del Todopoderoso. Así que estos dos textos, en ellos se presenta la enseñanza del Mashiach y la enseñanza de los demonios como cosas contrapuestas. Es necesario saber cuál es una y cuál es la otra para no confundirse, hermanos. Yahushua presentaba con autoridad la enseñanza de las escrituras sagradas. Las enseñanzas de demonios son las que contradicen claramente a las enseñanzas de las escrituras. Es sencillo. No se trata aquí de un misterio, de algo oculto. ¿Qué cosas son las enseñanzas de los demonios? Eso no es ningún misterio. Son las enseñanzas, cualquiera que sean, que contradicen a la palabra escrita del Todopoderoso. Así de sencillo. No importa cuán lindas parezcan esas enseñanzas. No importa cuán lógicas suenen o parezcan. Si contradicen las enseñanzas de la palabra escrita del Todopoderoso, entonces se clasifican como enseñanzas de demonios. También quiero recalcar este detalle que voy a subrayar ahora acá. El Mesías enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque se preparó para enseñar. Él escuchaba a su padre, que le enseñaba lo que tenía que decir. Y nosotros, aunque no tenemos ese privilegio de escucharlo directamente a la voz del Padre, pero tenemos la palabra escrita. Fíjense cómo recalco yo esa palabrita, escrita. Y por lo tanto, hermanos, deberíamos ejercitarnos en la predicación, en la enseñanza, para enseñar con autoridad y no con timidez. A mí me da pena cuando oigo a veces a hermanos presentando la palabra con una timidez es lo único que me atrevo a decir, ¿verdad? No sé, como sin ánimo. Hermanos, tenemos que prepararnos para enseñar con autoridad, con firmeza. Y eso se refleja en la voz, en la manera de hablar. ¿Ok? Eso es importante también. Ahora, respecto a las enseñanzas de demonios, tengo un tema ya sobre eso grabado. No voy a abundar mucho sobre ese detalle, pero hay mucho que decir sobre las enseñanzas de demonios que se están esparciendo actualmente en el mundo entero a través del Internet principalmente. Los que quieran escuchar eso, pues ese tema, los invito a entrar a la página sendaantigua.net y busquen allí en estudios
Y por ahí hay algo, y si no, pues me escriben, me preguntan. En el punto 3, ¿cuál es la enseñanza del Mashiach según primera de Timoteo, o sea, la primera carta del enviado Shaul a Timoteo, capítulo 6 y versos 3 al 5? Si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro maestro Yahoshua, el Mashiach, y a la enseñanza que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Válgame, hermano, qué palabras fuertes. Más bien delira acerca de controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Ahí está. Hermanos, entonces, fíjense qué admonición, qué consejo, ¿verdad? O qué exhortación tremenda de este enviado del Mesías, Shaul. Lo conoce todo el mundo como Pablo, ¿verdad? Si alguien enseña algo diferente, ¿diferente de qué? Diferente de lo que está escrito en la palabra, diferente de lo que enseñó el Masías Yahoshua, diferente de lo que enseñó su enviado principal, Shaul, Pablo, diferente de lo que escribieron los profetas, Moshe y los profetas. De eso es que está hablando. Si alguien enseña algo diferente y que no se conforma a las sanas palabras de nuestro maestro Yahoshua, el Mashiach, y a la sana enseñanza, etcétera, de eso es que está hablando todo ese pasaje. Así que noten, hermanos, que las enseñanzas falsas, según se menciona en ese verso, vienen o se originan en hombres de mente corrompida y privados de la verdad. Es muy importante saber discernir quiénes son los falsos maestros. Hay muchos en Internet. No digo que hay muchos falsos. Hay muchos maestros en Internet. Muchos son buenos. Muchos son verdaderos. Muchos enseñan la verdad de la palabra. Pero entre todo ese montón de maestros que hay en la Internet, hay también algunos falsos, enseñando cosas contrarias a la verdad de la palabra escrita. ¿Ok? Así que, hermanos, el gran maestro nos enseñó cómo se identifican. Ustedes lo han visto en la palabra, ahí lo tenemos en ese párrafo. Yo tengo todas estas cosas por escrito porque quiero que las personas que se interesen pueden solicitar el documento, yo se los envío. O quizá mejor lo voy a enviar a toda la lista, ¿verdad? Para que cada cual que le interese el tema, quizá para compartirlo con otras personas, puedan tenerlo ahí ya en sus manos por escrito. Y el maestro, ¿qué nos dijo sobre ese punto? Por sus frutos los conocerán. ¿Qué más claro lo quiere, hermano? Por sus frutos es que se conocen los verdaderos maestros. ¿Y cuáles son los frutos? Bueno, pudiéramos abundar en definiciones de cosas y en explicaciones, pero no es necesario en este momento, ¿verdad? Los frutos, pues la enseñanza, que se vea que concuerda con la palabra, que no contradice la palabra escrita. Y también los frutos en términos de la vida de esa persona. Si es una persona que está por ganancias, por ganar dinero, nada más, o ganar dinero principalmente, o en otras palabras, los que hacen negocio con el evangelio, como se dice en otro pasaje, o si la persona enseña con, digamos, con generosidad, en términos de que no exige dinero, no va a ser de su predicación un negocio, y entre otras cosas, ¿verdad? También por su vida, digamos, su vida diaria, los frutos que se muestra esa persona en su vida diaria. Si trabaja para sí mismo o trabaja para el público, para la congregación, la asamblea o como se llame, ¿verdad? La comunidad a la cual dirige. Entonces, el punto 4, ¿qué dijo Yahoshua de su enseñanza? Juan 7:16. Por eso Yahoshua les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Oh, esto es importante. Para aquellos que tienen al Mesías como su Dios, como el Todopoderoso, él habla de que él ni siquiera enseñó nada de su propia iniciativa o cuenta,
sino dice, la enseñanza mía, dice él, es del que me envió. ¿Y quién fue el que lo envió? Bueno, deberían saberlo ya, hermanos. Nuestro gran rabí no vino a traer una enseñanza nueva y diferente de la que Yahweh, el Padre, le había dado al pueblo de Israel. Su enseñanza se basó principalmente en la Torá, en los profetas de Israel, básicamente. Y su cátedra, la cátedra del Mashiach, se sazonaba usualmente con parábolas, con anécdotas de la vida diaria y observación de las maravillas de la naturaleza. Sobre todo, su enseñanza siempre estuvo respaldada por el ejemplo propio de una vida consagrada a Yahweh y dedicada al servicio del prójimo. Eso es lo esencial. Eso es lo esencial en términos de frutos, ¿no? Por otra parte, nuestro maestro se ocupó también de refutar y de desenmascarar, o sea, de refutar enseñanzas erróneas y de desenmascarar los errores y las corrupciones de la doctrina de los sectarios, como los fariseos y saduceos. En el tiempo del Mesías, en el siglo I, ya la comunidad judía estaba dividida en varias sectas distintas, no menos de 4. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, y sin contar a los esenios, que eso no se menciona directamente en los escritos de los apóstoles, pero sí la historia nos habla de que hubo una comunidad de judíos que se separaron de la comunidad grande, se fueron al desierto, y algunos los historiadores lo llaman los esenios, se establecieron en Qumran, y por eso allí se encontraron unos rollos maravillosos que los han descubierto recientemente, ¿verdad? En siglos recientes, lo que llaman los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran. Esa era otra secta más, así que son 5 o más, posiblemente más, pero 5 conocidas de aquellos tiempos, ¿verdad? En el siglo I. Así que eso no es nuevo, hermanos, eso no es nuevo. No se sorprendan de que, como algunos dicen, pero es que incluso entre nosotros, las asambleas de Yahweh, también hay diferentes sectas o divisiones. Bueno, hermano, eso no es nuevo. No hay que sorprenderse de eso. La cristiandad, ¿qué hay de la cristiandad? Llena de centenares de divisiones y sectas distintas. O sea que eso es lo usual. Extraño sería que no hubiera esas divisiones. Por eso está predicho en la profecía de la palabra eso, esas divisiones y esas enseñanzas erróneas y esas enseñanzas contradictorias con la palabra y contradictorias con la razón incluso. ¿Ok? Así que es importante que nos cuidemos de eso, ¿verdad? Y de eso se ve mucho en la internet. Ese es el problema. Bueno, punto 5. ¿Por qué dijo esto el Mashiach? Vamos a leer en Yohanan, capítulo 6, verso 38 y capítulo 5, verso 30. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y en 5:30 dice, yo no puedo hacer nada de mi propia iniciativa. Grábense esto, queridos hermanos. Como oigo del Padre, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, ¿cuántas personas ven ustedes ahí? En ese fragmento breve de la palabra escrita, ¿cuántas personas pueden percibir ustedes en ese escrito? El que me envió, ese es uno. Y yo, hablando de Yahushua, ¿verdad? Hablando el Mesías, dice yo y el que me envió. Entonces son dos. ¿Y cómo es que ahora hay maestros por ahí diciendo que no son dos, que es uno solo? Que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre y que es la misma persona. Hermanos, esa es la nueva herejía del siglo XX. Yo diría que de muchos siglos atrás también, pero ha recrudecido más en el siglo XX y en el siglo XXI. Eso es total y absolutamente contradictorio con la palabra escrita, la palabra escrita, no la palabra que habla la gente por ahí. Pero mire, si el verso 30 lo dice más claro que el agua. Dice, yo no puedo hacer nada, dice el Mesías, de mi propia iniciativa. Como oigo, ¿y a quién era que lo oía? Al Padre. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, que es el Padre. Entonces son dos personas, hermanos. No se dejen engañar por esa nueva teoría de que son la misma persona, es uno solo. No. El Padre y el Hijo siempre se manifiestan a través de todos estos escritos, especialmente los de los evangelios y los de escritos de Shaul, Pablo. Así que, hermanos, es claro y sencillo, nunca él hizo su propia voluntad, sino que siempre se sujetó al plan divino que su padre le había trazado y a la encomienda que su padre le había dado. Siempre puso en primer lugar al que lo envió. Eso es importante, hermanos. O vamos a cambiar la escritura, o vamos a cambiar lo que dice la escritura. El que lo envió es uno y el enviado es otro. Obvio. Eso es sencillo, eso lo entiende hasta un niño. El enviador es obviamente superior al enviado, dígame usted sí o no. ¿Verdad que es sencillo? El enviador, el que envía, siempre es superior al enviado. Hoy día los maestros del error han puesto todo esto al revés, al revés, trastocando la relación entre el Hijo y su Padre celestial. Y la trastocan de otra manera, muchos maestros, en el sentido de que ponen al Hijo más arriba que el Padre en términos de importancia, por ejemplo, de adoración. Vaya usted a cualquier iglesia cristiana por ahí y verá como la adoración casi exclusivamente se dirige al Hijo. Casi exclusivamente. Si acaso se menciona el Padre de vez en cuando, pues se menciona, pero la adoración se dirige al Hijo. Y eso no es una cosa que, o sea, eso no es una calumnia, eso es la realidad. Cualquiera que visite la mayoría de las iglesias verá que eso es así. Casi todos los himnos que cantan es al Hijo, al que ellos llaman Cristo, ¿verdad? Que es el Hijo. ¿Cuántos himnos de esos dirigen al Padre? Sí, hay algunos, pero muy poquitos, muy pocos. Entonces, en ese sentido también han trastocado el asunto. Que aún los que creen en que hay dos personas, sí, el Padre y el Hijo, entonces ponen al Hijo como principal, el Todopoderoso. Algunos incluso lo llaman mi Dios. ¡Wow! Entonces, ¿el Padre dónde queda? Bueno, en la teología cristiana el Padre queda, digo, en la teología cristiana, digamos, tradicional, porque hay algunos que no se ajustan a esas tradiciones y sí tienen la verdad, aún entre los cristianos. Pero la tradicional pone al Hijo sobre todo, sobre el Padre, porque si dijéramos sobre todo el universo, sobre toda criatura, perfecto. Pero sobre el Padre, ¿cómo va a ser? No tiene ningún sentido eso, hermanos. Entonces no se deje engañar con esas teorías nuevas, ¿verdad? Ok. En el punto 6, ¿cómo y a través de qué medio podemos conocer la enseñanza verdadera? Sencillo también. La segunda carta del apóstol Shaul, Pablo, a Timoteo, capítulo 3 y versos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, el hombre del Todopoderoso, sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí está, hermanos. Es sencillo. Olvídese del libro de Enoch, olvídese del libro de Yashar, que ahora está tan en boga hablar de esas cosas. Olvídese de todos esos libros apócrifos que están tratando de introducir, incluso algunos mesiánicos también, principalmente algunos mesiánicos y también algunos cristianos. Ahora están diciendo que ese libro de Enoch, que sabemos que es un pseudoepigráfico, eso quiere decir que no lo escribió Enoch, obviamente, pero ahora dicen que debería estar en la Biblia. Bueno, hermanos, hoy día muchos se han dejado extraviar por maestros que basan sus enseñanzas en libros apócrifos y en obras de misticismo. Busque que hay ahora incluso grupos que se reúnen para estudiar Cábala o Cabalá. Eso está de moda ahora, entre muchos mesiánicos. Estudiar la Cábala. ¿Y qué cosa es la Cábala? Eso es misticismo pagano que se ha introducido en el judaísmo moderno.
digo moderno no de este año, ¿verdad? Sino moderno en términos de siglos, varios siglos, pero moderno. En relación con las escrituras sagradas de Israel, eso es moderno. Así que, hermanos, el enviado Shaul nos advierte que lo verdaderamente útil es la escritura divinamente inspirada. Esa escritura sagrada es lo que nos capacita para vivir una vida sana, consagrada y dedicada al bien y a la enseñanza correcta del plan divino de redención. No debemos prestar oído a las fábulas de los libros apócrifos, ni a las enseñanzas torcidas del nuevo misticismo cabalista pagano. Lamento, ¿verdad? Si algún hermano querido digamos, se ofende por estas expresiones, por estas palabras, pues lo lamento porque no es mi intención, pues, ofender a nadie, ¿verdad? Sino es mi intención presentar lo que dice la palabra escrita de Todopoderoso. Y esto es lo que hemos leído hasta ahora. ¿Ok? Bueno, vamos al punto siguiente. El punto 7, ¿a través de qué medio el Espíritu de Santidad para revelar la maravillosa verdad salvadora? A través, que no leí bien, ¿a través de qué medio el Espíritu de Santidad utiliza para revelar la maravillosa verdad salvadora? Segunda de Pedro 1, 20 y 21 y Hebreos 10, 25 y Revelación 2, 7. Vamos a leerlo rapidito. Y antes que nada, hay que tener muy en cuenta, eso dice el apóstol Kefas, Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Elohim, siendo inspirados por el Espíritu de Santidad. Y en Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos y con mayor razón cuando ven que se acerca el día. Algunos, incluso pastores, reprenden o regañan a los hermanos porque faltan a veces un día o dos a los servicios que ellos hacen semanales, a veces todos los días. Y de eso no es que está hablando ahí, hermanos. No es que uno no pueda faltar ni una vez o varias veces a los servicios de su congregación. Es que de lo que se trata es de que personas que dejan de congregarse, ¿ve? Como algunas personas que digamos, se desilusionan de su iglesia, muchos han conversado conmigo, se decepcionan de las enseñanzas que encuentran erróneas en esa iglesia y dejan de congregarse. Nunca más se congregan. De eso es que se está hablando ahí. Porque dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea que es muy a menudo que dejan de congregarse y en muchos casos permanentemente dejan de congregarse. Eso es lo que nos está exhortando ahí, que no debemos hacer, ¿ok? Y el Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades, a las asambleas, o a las iglesias, si lo quiere en griego. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén de Elohim. Ok, entonces eso es algo que existe, hermanos, el árbol de la vida. Y dice que está en medio del jardín del Edén de Elohim. Y eso es el mensaje para las comunidades. El que oiga, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. ¿Y cómo es que lo vamos a escuchar? ¿Cómo es que vamos a oír lo que el Espíritu de Santidad tiene para decir a su pueblo, a su comunidad? Si no nos reunimos en ningún sitio, si no asistimos a ninguna enseñanza, a ninguna reunión de enseñanza, pues entonces no podemos escuchar la palabra escrita. Y algunos dicen, no, yo puedo leer la Biblia en mi casa. Ok. Y la experiencia que he tenido con personas que así dicen es que sí, se quedan en su casa y estudian la Biblia un poquito. Y después, otro día, otro poquito.
finalmente a la larga llegan al punto que no estudian nada. No estudian nada, aunque digan que estudian. Y entonces, ¿qué pasa? Se van enfriando, ¿verdad? En su interior, en el espíritu de amor y de devoción al Padre, se enfrían. Y ese es el peligro de nunca reunirse para escuchar la palabra explicada, ¿verdad? Por los maestros o pastores o quien sea que expone las enseñanzas de la palabra escrita. Eso es importante, hermanos. Y no es que sea pecado que uno falte a las reuniones, no es de eso que se trata. Es que se perjudica a uno mismo al alienarse o al aislarse y no recibir instrucción, enseñanza y aliento y ánimo. Todas esas cosas se reciben en las reuniones que tenemos, por ejemplo, en la asamblea para nuestros hermanos, y en las iglesias. Esto se aplica a cualquier comunidad. En las iglesias también se aplica esto, ¿ok? Y muchos, pues, desafortunadamente se excluyen ellos mismos de las bendiciones del estudio de la palabra y de la predicación y de la fraternidad y de la confraternización en amor y en cariño con los hermanos. Eso es muy importante también. De otra manera, la palabra escrita no hablaría de eso. Si se habla de eso ahí es porque es importante. En el punto 8, pregunto, ¿nos ayudará la obediencia a la sana enseñanza? La respuesta debería ser obvia, ¿verdad? En Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho servidores de la justicia. Oh, qué lindo, hermanos. Éramos esclavos del pecado. Al convertirnos al Mesías Yahushua y entregar nuestra vida a Él, entonces venimos a obedecer, ¿verdad?, la enseñanza y a ser dedicados y libertados del pecado, y nos convertimos en servidores o siervos, como dicen otras versiones, de la justicia. Eso quiere decir personas que practican la justicia. La justicia es la rectitud, el bien, todo lo bueno que se puede hacer, eso es la justicia. Así que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido siervos del pecado, hermanos. Unos más y otros menos, pero eso como que nos ha tocado a todos, ¿verdad? Y algunos han ido más lejos y han estado sujetos al pecado. Pero mediante el Mesías hemos venido a obedecer las cosas que se nos han enseñado de la palabra escrita, de la palabra inspirada. Y eso nos convierte en servidores de la justicia, o sea, de la verdad. De manera, hermanos, que obedecer a la sana enseñanza nos ayuda de muchas maneras en nuestra vida diaria. Sobre todo nos ayuda a ser mejores personas, personas agradables y además personas responsables. Yo enfatizo mucho este punto en mis distintas enseñanzas, que el objetivo de la Torá, de que el Padre nos haya dado tantos mandamientos y tantas enseñanzas y tantas exhortaciones, el objetivo es que seamos mejores personas. No es que seamos eruditos, no se espera que todos seamos eruditos, expertos en la palabra y evangelistas y predicadores. No. Que seamos mejores personas. Ese es el objetivo básico de la Torá, de la enseñanza. Y claro, como se aplica también a las enseñanzas de nuestro maestro Yahushua, es lo mismo. Siempre se recalca ese detalle, ¿no? El que seamos o lleguemos a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores vecinos, etcétera, ¿no? Cada vez que esforzándonos por ser mejor. Bueno, en el punto 9, como hijos de Yahweh y maestros, ¿qué debemos enseñar? Otra vez elemental, Tito 2, 1. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Ahí está. Qué sencillo, hermanos. ¿Qué es lo que debemos hablar? Habla tú lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. ¿Y dónde está la sana enseñanza? Ya lo hemos dicho, en la palabra escrita. No es en las teorías de los ¿cómo se llama?, de los evangelistas, y no es en las teorías de algunos maestros, y no es en las especulaciones de algunos maestros. No es que sea malo a veces especular de algunas cosas,
Pero no debemos basar nuestra fe en especulaciones. Ese es el punto. Debemos basar nuestra fe en lo que está escrito, la sana enseñanza de los apóstoles o enviados, de los profetas e incluso de la Torá de Moshe. El punto 10. ¿Deberíamos reprender toda clase de pecado? Vamos a ver. 1 Timoteo 1, 9 y 10. Y conocemos esto, que la ley no se ha puesto para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, válgame, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto haya contrario a la sana enseñanza. Hermanos, qué palabras tremendas del enviado Shaul. Y todavía dicen muchos maestros cristianos que todas las leyes del Padre Celestial han sido abolidas, que ahora no tenemos que obedecer y cumplir nada de esas leyes. Y si las, eso da risa, hermano. Si las leyes fueron abolidas, si no están vigentes las leyes de la Torá, de la palabra del Todopoderoso, entonces, ¿para qué predicamos al mundo? Pero ahí dice que esas leyes fueron puestas para ese tipo de personas que enumera ahí. Ahora yo pregunto, ¿hay personas rebeldes en este mundo? ¿Hay insubordinados? ¿Hay impíos y pecadores? ¿Hay irreverentes y profanos en este mundo? ¿Hay parricidas y matricidas? Eso es lo que mata el padre o la madre. Para los homicidas, ¿hay fornicarios? Pregunto. ¿Hay homosexuales? ¿Hay secuestradores en este mundo? Pregunto. ¿Hay mentirosos en este mundo? ¿Hay perjuros? Entonces, ¿hay o no hay? Si hay, entonces la ley está vigente. ¿Ven? Porque para eso fue que se escribió la ley, la Torá, todos los mandamientos del Todopoderoso. Interesantemente, el enviado Shaul enumera pecados que están condenados por la ley del Todopoderoso y que debemos reprender esos pecados. Y entre ellos está el homosexualismo, que es un tipo de fornicación, pero gran parte de la cristiandad ha perdido de vista esto. Por eso menciono ese dato. Porque ustedes bien saben, no es cuestión de, ¿cómo se llama?, de habladurías, sino que es oficial, que hay iglesias completas de homosexuales, en lo que el pastor o la pastora, porque a veces es una mujer también, el pastor o la pastora es homosexual y predican que eso no es pecado. Y no solamente uno que otro por ahí, hay iglesias completas en esa enseñanza. Y vamos más lejos, que costaría como más trabajo creer, pero así es. Hay incluso sinagogas judías que se enseña eso mismo, que eso no es pecado, que eso es natural, que eso es normal y que no hay ningún problema con la homosexualidad. Bueno, está bien, mi misión no es condenarlos a ellos. Mi misión es enseñar lo que dice la palabra e invitarlos a cambiar, e invitarlos a ajustarse a las enseñanzas de nuestro Padre escritas en la Torá y en el Evangelio. Si los judíos no quieren seguir el Evangelio, tienen la Torá, que enseña lo mismo. Y si los cristianos no quieren seguir la Torá, tienen el Evangelio y los escritos de Pablo, que enseñan lo mismo, que todo eso es pecado, todo eso que hemos leído ahí. Entonces, hermanos, no estamos mal, no hacemos mal en corregir, mejor dicho, en reprender esas actitudes, esas prácticas perversas y esas enseñanzas perversas que dicen que nada de eso es malo. Entonces, esto es serio, hermanos. Esto es más serio de lo que se imaginan. Vamos al punto 11. ¿Qué podemos hacer con la sana enseñanza? Pablo le escribe a Tito, capítulo 1, verso 9, que sepa retener el mensaje fiel conforme a la enseñanza, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. ¡Ay, qué lindo! Entonces no es malo refutar,
Lo que es malo es condenar a las personas, eso sí, nosotros no podemos hacer eso. Y condenar a las personas como decir, tú te vas a perder porque haces esto y esto. No, eso no nos corresponde a nosotros hacer juicio, pero sí nos corresponde enseñar qué es lo que dice la palabra del Padre Celestial y refutar a los que se oponen. O sea que no es malo refutar. El que viene a usted con una enseñanza errónea, si usted está bien cimentado en la verdad, usted tiene derecho a refutarlo. O sea, a mostrarle, no, estás equivocado. Mira lo que dice aquí en la palabra escrita. Eso es refutar. Y en el punto 12 dice, si prestamos atención a la verdadera enseñanza bíblica, ¿qué hará esta por nosotros? 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello. Eso es importante. Persistir, perseverar. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ay, hermano, entonces es muy importante esto que estamos diciendo. No es cuestión de algo liviano y sin importancia. Esto es muy importante, hermanos. Cuidarte de ti mismo y cuidar de la enseñanza y persistir en eso, en ello. ¿Ok? Y haciendo eso te salvarás. Y a los que te escuchan. Bueno, así que estamos llamados a exhortar a otros, no a condenar, pero sí a exhortar, a invitar con la sana enseñanza y también a refutar las enseñanzas falsas. Enseñanzas falsas que abundan mucho hoy día en la internet principalmente. De esta manera colaboramos a que se salven los que escuchan y obedezcan la palabra. Discúlpeme que tengo una... ¿Ok? Estamos llamados entonces a colaborar con que, a que estas personas que están en esos problemas, esos pecados, pues salgan de eso, que se liberen a través del Mesías Yahushua, que es perdonador, igual que su Padre, y que obedezcan la sana enseñanza. Así que es importante todo esto, hermanos. En el punto 13, ¿qué nos mandó el Mashiach? Que no dejáramos de hacer. Mateo 23:23. Pobre de ustedes, le escribió él le dijo a los escribas, pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que hacer, que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. O sea, está diciendo que no hay que omitir eso, ¿verdad? De dar diezmos y ofrendas. Eso no es que lo vamos a eliminar. Pero no se le debe dar mayor importancia a esas cosas físicas, ¿verdad? Como el dar ofrendas, dar diezmos, que son importantes, pero lo más importante es lo que dice aquí, la justicia, la compasión y la fe. Así que, hermanos, los escribas y fariseos del siglo I y los del siglo XXI también eran exageradamente puntillosos con observar los mandamientos más pequeños. Sin embargo, desatendían o violaban los mandamientos más importantes de la Torah, que son eso, la justicia, la compasión y la fe. Y si ustedes saben que muchos hoy día hacen lo mismo, cuando van a los extremos en su observancia de la Torah y no tienen misericordia de los que por alguna causa no pueden obedecer las innumerables exigencias de las tradiciones farisaicas. O sea que hay un mensaje ahí también para los hermanos que son obedientes a la Torá, que creen en, ¿verdad? En observar la Torá y que se pasan enseñando la Torá, pero a la misma vez condenan a los que no observan todas las cosas que ellos dicen que hay que observar. Para ellos también tiene mensaje la palabra escrita. Están mal si hacen eso. No estamos aquí para condenar a los que no obedecen ciertos detalles, porque a veces son detalles que este observa unas cosas y el otro observa otras cosas, y este otro le dice a aquel que tú estás mal porque no observas esto que yo observo. No, hermanos, esa no es nuestra misión. Esa es, parece, la misión de los maestros del error. Y condenan, por ejemplo, los que creen en la circuncisión, pues condenan a los que no creen en la circuncisión y le dicen y los insultan.
Hemos recibido insultos por eso. Y otros que creen en la observancia del, qué sé yo, de otras cosas que hay en la Torá, muchas cosas que hay en la Torá que aparentemente son buenas, pero que no son indispensables para la salvación, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, pero ustedes saben de qué hablamos. Entonces, estos maestros extremistas entonces, se ponen a condenar a aquellos que no observan estas cosas que ellos dicen que hay que observar. No estamos aquí para eso. Están errados los que predican de esa manera. Y los invitamos a que se arrepientan, cambien sus actitudes y se hagan como es nuestro maestro y especialmente también el enviado Shaul, que aunque fue enérgico en su predicación y su enseñanza, a la misma vez fueron magnánimos, fueron tolerantes con el pecador. O sea que una cosa es condenar el pecado y otra cosa es condenar al pecador. No estamos para condenar al pecador, aunque sí para condenar el pecado. Entonces algunos pues confunden esos dos conceptos y ahí es donde fallan y cometen errores. Bueno, el punto 14, y ya estamos por terminar. ¿Por qué la gente se asombró de la doctrina de Yahushua? Mateo 7, 28 y 29 dice, y cuando Yahushua terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está lo que les decía al principio, hermanos. Es importante que enseñemos con autoridad, no con timidez, sino con autoridad. La autoridad que emana de la palabra escrita, no de nuestra posición o de nuestro concepto propio, nada de eso. Autoridad que emana de la palabra escrita, de la encomienda que nos dio el maestro de proclamar el evangelio del reino a todo el mundo. Así que el Mashiach habló con autoridad porque él enseñó la palabra en toda su pureza y ningún oponente confiando en la falsa doctrina fue capaz de resistirlo exitosamente. Así es con todos los que hoy en día son capaces de tomar la palabra no adulterada como su guía. La gente se admira, hermanos, de la enseñanza que se basa solamente en la palabra inspirada de Yahweh y no en las tradiciones de los hombres. La gente son atraídos a las enseñanzas fundamentales de las escrituras. Esa ha sido nuestra experiencia. Las escrituras que les enseñan a mantenerse puros en un mundo de tanta perversión y de tanta corrupción. La gente admira eso. Es verdad que muchos le huyen a la responsabilidad de mantenerse puros en un mundo corrupto, ¿verdad? Sí, lo sé, he visto y he escuchado a muchos que se alejan de eso, como que eso no les cuadra, no les cae bien y se alejan, ¿verdad? Y no quieren que le hablen de estas cosas, pero es nuestro llamado a hablarles. Si ellos no quieren escuchar, bueno, pues es responsabilidad de ellos. Nosotros habremos cumplido nuestra responsabilidad si le hablamos a las personas. Fíjense que estoy hablando de hablarles, no de condenarlos, no de sermonearles, no de tratar de obligarlos, como hacen algunos maestros, no. Simplemente nuestra responsabilidad es hablar, mencionar, o por escrito también, publicar la palabra, ¿verdad? La verdad de las Sagradas Escrituras. Punto 15. ¿Cómo predijo el enviado Shaul que algunos considerarían la sana enseñanza de los tiempos venideros? Ahí está. 1 Timoteo 4, 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Ya habíamos leído esto antes. Con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad, porque todo lo que Elohim ha creado es bueno y no hay que rechazar nada cuando se recibe con acción de gracias. Pero fíjense que este texto que malinterpretan muchos evangélicos no dice lo que ellos creen que dice. Dice que está hablando aquí de personas que prohíben
participar de alimentos que fueron creados para que los creyentes puedan utilizarlos. Los creyentes que conocen la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Sino en la Torá, en las Sagradas Escrituras y en el Evangelio. Entonces, no está hablando ahí de hablar de que se prohíban, por ejemplo, comer alimentos, carnes inmundas, por ejemplo. Carnes inmundas. Eso no es un invento de nosotros, eso fue el Todopoderoso que designó en Levítico capítulo 11 que ciertos animales son inmundos y no debemos comer de ellos. Pero fuera de eso, de toda otra cosa se puede comer. Y ahí, eso es lo que está diciendo. Personas que prohíben comer las cosas que se hicieron para comer. Es sencillo, hermanos. Eso está ahí. Lo que pasa es que algunos han torcido este verso, ¿verdad? Para condenar a los que prohíben comer animales inmundos como el cerdo, el ratón, el lagarto y todas esas cosas, porque eso está prohibido en la Torá, en la palabra de nuestro Padre. Y no es a estos que enseñan eso que aquí está condenando, está condenando a los que prohíben comer lo que es permitido comer. Usted analice eso, cada cual, ¿verdad? En su mente, en su conciencia, y también habla de los que prohibirán casarse. Bueno, eso no es tan común, pero sí hay, incluso, ustedes saben la religión popular que aunque no se lo prohíbe a todo el mundo, pero a los ministros o sacerdotes de su ¿verdad? De su iglesia, les prohíben casarse. Así que eso sí está claramente condenado aquí por ese pasaje. Y ahí hubo otra secta en el judaísmo en el siglo, antes del siglo I, siglo II antes del Mesías, estuvo la secta de los esenios, que no todos, pero hubo una facción de los esenios que prohibían casarse. Sí, y por eso esa secta con el tiempo se eliminó, desapareció, porque si prohibían casarse, no nacían hijos, pues según iban muriendo, murieron todos y ahí se acabó la secta de los esenios. A eso es que se refiere. Pero no solamente a eso, sino a aquellos que también prohíben parcialmente, o sea, que no le prohíben a todo el mundo eso, pero a ciertas personas le prohíben casarse. Así que, hermanos, precisamente los que se apartan de la sana enseñanza interpretan mal la última parte de este verso para contradecir las justas enseñanzas de Yahweh en Levíticos 11. ¿Ok? Y con esto llegamos al final de esta exposición, que he tratado de ser breve, aunque no siempre se logra ese objetivo, ¿verdad? Pero hay quizás mucho más que decir, pero esto debe ser suficiente para que nos entrenemos o nos adiestremos en la presentación de la palabra, para que tengamos en cuenta todos estos conceptos que hemos analizado así brevemente y que nos dediquemos a la sana enseñanza de la palabra escrita. Y siempre subrayo esa palabra. No es la enseñanza de cualquier idea que se nos ocurra. No es enseñanza de cualquier idea que circule por ahí en la internet. Es la palabra escrita en las Sagradas Escrituras, que se llama, comúnmente la conocen como la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues de eso es que se trata. Y a eso invito a mis queridos oyentes a que nos atengamos a eso, a la enseñanza de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la sana fe, de la fe original. Y lo que hacemos es tratar de restaurar, ya que ha sido echada por tierra la verdad, tratamos entonces de restaurar las raíces originales de nuestra fe, que son las raíces hebraicas, porque el pueblo original escogido por el Todopoderoso es el pueblo hebreo. Y por eso hablamos de las raíces hebreas de la fe. Y ahora hay muchos grupos haciendo eso, no somos los únicos nosotros. Solo que algunos van adelante y otros más atrás, ¿verdad? Unos han restaurado muchas cosas, otros han restaurado poquitas cosas, pero todos hacen algo bueno. Me refiero en términos de restaurar la fe original o las raíces hebreas de la fe. Y a eso los invito a todos, queridos hermanos, y si quieren seguir escuchándonos, pues ya saben, estamos aquí en YouTube y de manera física, presencial,
en Zoom, la plataforma de Zoom, casi todos los días de la semana. Tenemos estudios con distintos maestros, ¿verdad? No conmigo. Martes, miércoles, jueves y viernes conmigo y en la noche. Y todos esos son en la noche. Y Shabbat o sábado de mañana, ahí nos turnamos distintos maestros para enseñar varios temas o distintos temas a la comunidad mesiánica o también y a la Asamblea de Yahweh, que es la que nosotros representamos. Y están invitados también a escuchar todos los videos que hemos puesto en YouTube y también a leer temas que tenemos hace muchos años en una página que se llama sendaantigua.net. Y hay otras páginas como www.aginweb.com. Ahí también tenemos enseñanzas para todos los que quieran escuchar o leer o estudiar. Entonces, hermanos, nos despedimos hasta la próxima. Yahweh los bendiga a todos. Hasta la próxima vez. Shalom.